poesía es la prueba de que la vida no basta. Cuando se respira por primera vez, cuando salimos del pozo insondable, no sabemos que una piedra dará paso a otra piedra y que se formará un muro, que un día cualquiera hay que saltar y derribar. Y existirán cientos de miradas que serán una turba silenciosa, que existirá la palabra para albergarnos y la palabra nos hará fuertes. Un día el tiempo nos confirmará que nada es suficiente y la tierra no hará preguntas, no sabrá nuestros nombres. Entonces allí estará el muro para derribarlo y estará el poema para salvarnos. La escritura como líquido nutricio en la desolación. Los que escriben poesía no saben con certeza si es la locura y la genialidad, o son los hados o los duendes, o una voz interior, o el giro de los astros, o la necesidad de libertarse, o todos estos elementos y circunstancias juntos, los que poseen y conectan al hombre con el ser cósmico y terrenal que habita a cada uno. Pero sí saben de sus obsesiones, saben que el fuego es de ellos, de la conversación con los buitres, de todo cuanto callan. Saben de ese silencio que muerde sus dedos, que azota sus pies, de su silencio de sal y ese silencio de arcilla. Cuánta necesidad de escribir, y las palabras se escurren, caen de las manos, se pierden en cualquier arista, se ahogan en ese mar, se las traga el frío. Tan huérfanos y tan callados los que escriben, tan desolado su respiro. La escritura no es de santos, tampoco de demonios, y el hombre puede ser tan bueno y puede ser tan perverso. Pienso en la habitación de cada poeta. Es muy probable que solo exista en cada rincón las repetidas máscaras, los rostros de los muertos. Esa habitación también puede ser una mujer desnuda que camina mientras el poeta escribe sobre su complejidad, la de él mismo, por supuesto, o sobre lo complejo del mundo. El poeta y sus diferentes experiencias vitales, su alma como el alma de todos, descendiendo de los confines del universo. Y mientras la creación está en el poema mismo, durante el instante de su escritura, su ser está subyugado por la luz y por lo oscuro. Y cuando alguien lee al poeta, el alma del lector muy seguramente estará involucrada en el alma del escritor que lo conmueve y toca. Cuántas estrellas hay en el firmamento y cuántas neuronas reunidas allí donde florece el alma y donde cada poema es una nueva pregunta. Escribir, un oficio hermético, la interpretación del ser más profundo. La luna sabe de los campos de batalla, el espejo sabe de las apariencias, y los espíritus despiertan cuando los llamamos. Las historias tienen que ser invocadas y los libros deben ser escritos en soledad, y debe de existir un ritmo personal que fecunde el trazo de quien escribe. La gran literatura dice cosas terribles, pero dice sí a la vida. Y esta instancia, ese pájaro que está en todas partes y en ninguna, el instante que hemos buscado sin saberlo, la desmesura de las noches perpetuas. Escritor Pedro José Barreto. Trato de adivinar su escritura bajo la lluvia, su primera revelación, sus claves poéticas. Conozco hasta la saciedad el río que se curva frente a la ventana de su despacho. Es el mismo río que atraviesa mi calle, el río que todos oímos tronar, a veces seco como un absurdo, las aves del oeste y su avistamiento desde los estantes donde sus naves construidas pieza a pieza
unidas ciclo a ciclo, y cada una de sus firmas en la que intuyo los parágrafos matrimoniales, sus bendiciones y sus conjuros inmersos en un mar de anillos y diamantes, y su poema blanco como aquel árbol que creció hacia adentro, su lenguaje donde nada huye, su lenguaje cubierto de la luz y el musgo, de los pasajes de su padre y los brebajes de Junín, la mujer de los vuelos de azúcar, de los hilos de leche, madre de las nibias ternuras. Somos islas, como usted lo escribe, y cántaros de fuego, la sed y el desierto del silencio de una vida es insuficiente para llegar a Ítaca. Desaparecieron los dioses y quedó el poema, el que nadie puede expulsar de su morada, el que se torna de un bermejo puro entre los ascensores de los edificios, el poema que es cada hombre, cada niño, cada mujer que cruza con su carga de olvido la avenida, el azar o el destino, la vida entera en cada paso, en cada huella que se perpetúa. Bienvenido, escritor Pedro José Barreto Vaca, a nuestras noches poéticas. La Junta Directiva de la Fundación de Poetas Vallecaucanos, 25 años, y el Centro Cultural Confandi, en sus 19 años de apoyo constante a nuestra institución, le brindan un saludo de bienvenida. Para todos los asistentes, nuestra gratitud por su compañía y confianza en nuestras noches poéticas. Bienvenido, poeta. Con ustedes, con la Fundación de Poetas Vallecaucanos, con Ciro Edgardo, con Aura Rosa Cortés y con todo nuestro grupo celebrando su poesía. Bienvenido. Ahora Ciro Edgardo Cortés Villegas, nuestro director cultural, dirá unas palabras para festejar el libro del poeta José Barreto Vaca. Escritor Ciro Edgardo Cortés Villegas. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Para la Fundación de Poetas Vallecaucanos, para el Centro Cultural Confandi y desde luego para mí, es muy satisfactorio tener esta noche al doctor Pedro José Barreto Vaca. Precisamente cuando nuestra institución cumple 25 años de labores ininterrumpidas, abriéndoles espacio a nuestros escritores vallecaucanos. Sí, ciertamente, son 25 años de un palpitar vivificante de la palabra, haciendo el camino sin desfallecer y estimulando el sendero de quienes cada mes nos deleitan, hombres y mujeres. Más de 500 noches poéticas, con la presencia de escritores destacados, hemos incrementado nuestra sensibilidad, hemos enriquecido nuestro léxico poético y hemos estrechado lazos de amistad, porque la palabra es sentir, es rasgarse, solemnizando lo cotidiano con la belleza propia de la metáfora. Hace varios días estuvimos con Amparo en la notaría segunda para invitar a nuestro querido notario Pedro José a nuestras noches poéticas, y debo confesarles que fue muy grata nuestra permanencia allí, porque se siente un regocijo emocional, espiritual, al ver y respirar tanto amor por la palabra. Por ejemplo, un póster alusivo a 100 años de soledad de nuestro premio Nobel García Márquez, otro póster del poeta fusilado Federico García Lorca, de Pablo Neruda, senador, poeta y también premio Nobel. Igualmente observamos una sala especial que él ha titulado Sala Viaje a las Estrellas, en homenaje a esa importante serie de televisión que nos dejó tantas inquietudes y nos preanunció cantidad de adelantos tecnológicos que hoy son una realidad.
similar a la revolución tecnológica que nos adelantó Julio Verne con sus viajes a la luna, al espacio y al fondo de los mares. También sorprende las publicaciones como El invento de la esperanza, que es como él titula su libro que hoy me honra presentar. Llama también la atención que en las carátulas de las escrituras que se tramitan en dicha notaría figura en la portada un texto de Carneluti, un ilustre tratadista del derecho, y en la contraportada un poema de su autoría titulado Protocolizaciones. Todo allí es un homenaje ciertamente a la palabra y a la poesía y al arte. La admiración que el poeta Pedro José tiene por el escritor Pablo Neruda quizá se deba a ciertas similitudes de sus vidas. Neruda, poeta elegido senador por los obreros desconocidos y olvidados de Chile. A Pedro José, la democracia lo distinguió con cargos de representación popular como concejal, diputado y senador por las bases populares del nuevo liberalismo, al lado de Luis Carlos Galán, quien representó la superación y la esperanza del pueblo colombiano. Con Pedro José me une una amistad de muchos años. Hemos comulgado ideológicamente con tesis sobre el manejo del Estado de Derecho y sobre la democracia. Pertenecimos a unas organizaciones políticas muy importantes, lideradas por dos hombres que admiramos, que dejaron tras de sí una estela luminosa. Hoy nos acerca el amor por la palabra y el ser gestores y divulgadores culturales. Al leer los poemas de su libro El invento de la esperanza, se observa que él es un hombre alegre, amigo de sus amigos, amante de la vida, soñador y propositivo, humanista y lleno de esperanzas. Cada poema tiene su propio génesis. En uno de ellos dice: hoy es un buen día para sonreír, para sentir la amistad, tan querida pero tan olvidada, tan salvajemente escasa, pero tan siempre bienvenida. En otro de sus poemas formula votos y sueña con el hombre trascendente que supere la naturaleza humana y que transforme valores, y quizá está de acuerdo con Federico Nietzsche y con su obra Hacia los Zaratustra, donde desarrolla la importante teoría del superhombre, donde el ser humano debe liberarse y deshacerse de mitos, dogmas y falsas creencias, porque las religiones han sido causa de exclusiones, de prejuicios, de odios y de muerte. Nietzsche pensaba que el hombre podía reconstruirse con su libertad de poder y construir nuevos valores éticos. La parte pertinente de su poema octavo dice: una vez y con la luna como testigo, soñamos con la búsqueda de un hombre nuevo. Él sabe que la vida hay que vivirla y disfrutarla en cada momento, porque cualquier instante puede ser el último. Él cree en el ser, en sus potencialidades, en lo insaciable de su sed, en su poder creador e imaginario. El poeta Jorge Luis Borges decía que Dios es la más grande creación fantástica del hombre, porque la idea de un ser perfecto, inmortal, invisible, omnipotente, omnipresente y bueno, solo existe en la mente de su creador, pues la real cotidianidad desmiente tanta fantasía. Además, la realidad está siempre por encima de la ficción. Cuando el poeta escribe sus poemas, él se vierte en ellos y se entrega al lector con sus verdades, sus búsquedas y desasosiegos, sus vivencias, amores y desamores. Su escritura es el producto de sus lecturas, cogitaciones y sentires. Por ello, al poeta no se le debe juzgar,
sino comprender. El principio de realidad es una constante del escritor, pues a través del poema se delata para mostrarnos lo desconocido de su ser. Pedro José no cree en la perfección porque no hay cosas ni seres perfectas, pero sí cree en la capacidad de crear del ser humano. Cree en el poder de la ciencia, en la capacidad de vencer la adversidad. Cree en la magia y el misterio del cosmos y en la astronomía. Cree en lo infinito del tiempo. Cree en la elocuencia del silencio, en la otredad que somos, en la soledad y en la nostalgia. Y también cree en el amor de los seres que Él ama. Muchas gracias. Bueno, una hoja de vida del escritor, abreviada por supuesto. Vamos a contar algunas cosas. Desempeños: director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmira, concejal de Palmira y diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, senador de la República 1986-1990. Integró la Comisión Quinta del Senado que trataba asuntos de educación y cultura. Convocó a un sonado debate sobre la cultura en Colombia. Como consecuencia de este debate con el senador Pedro Alcántara Herrán, abrió el camino para la creación del Ministerio de Cultura. Director del programa de radiodifusión cultural La Palabra, en la emisora Armonías del Palmar de Palmira. Publicó la hoja literaria La Palabra, además que le da el nombre a la revista, al diario que tiene la Universidad del Valle. En el programa Líderes, que se transmitió por Telepacífico, tuvo a su cargo la sección denominada Protocolizaciones. Publicó el libro El invento de la esperanza, entre otras tantas publicaciones del escritor. Tiene un canal en YouTube, Pedro José Barreto Vaca, Protocolizaciones, y son como 60 o 70 o 100 cuestiones que son muy interesantes para mirar. Desde la Notaría Segunda adelanta una tarea de divulgación cultural. Ahora sí, mi querido poeta, el micrófono es suyo. Cali, como decía Eduardo Carranza, es un sueño atravesado por un río. Allí está ubicada la Notaría Segunda. Miembros de la Fundación de Poetas Vallecaucanos, ustedes que están aquí, que en tiempos de Maluma sea posible esta convocatoria. Los que no están de acuerdo es un chiste. De verdad que me siento bien con el auditorio. Espero que las expectativas que generosamente Amparo y Ciro han creado del ambiente no los vaya a decepcionar. Debo decir que estoy quebrantado por las palabras de ellos, porque han buceado en mi alma y nunca había oído el resultado de esa interiorización, de esa penetración que hicieron en mí. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias, Ciro, de verdad que sí. Me siento honrado. Y no son palabras de cajón, son palabras que me nacen del espíritu, del corazón. Como bien lo saben, me llamo Pedro José Barreto Vaca. Soy un homínido, soy un Homo sapiens demens. Y contrariando a mis amigos, no soy poeta, soy un protocolista. Y les pido permiso
para entrar en sus corazones, para entrar en sus almas y para que conversemos un poco. Y somos protocolistas porque todos somos escribanos de la vida y de las miles de millones de historias, pequeñas o no, que hacen la gran historia. Por eso protocolizar significa también dejar constancia en la memoria del tiempo que en algún momento habitamos el planeta y fuimos eco del Dios creador, participando, así fuere, con el más imperceptible aliento en la inagotable tarea colectiva encomendada al poder creador del hombre. Declaro y me declaro militante del humanismo, y no me interesa nada aquello que pretenda conjugar en diferentes modos y tiempos el insistente egocentrismo del hombre que lo conduce a su envilecimiento y a traicionarse a sí mismo. Y en ese sentido, en esas épocas en que éramos soñadores, en que añorábamos los hombres nuevos, una nueva sociedad, cuando todavía no conocíamos las dificultades, los fantasmas y los monstruos que se atraviesan a ese deseo de crear, me comprometí diciendo una vez: creo en el grito del alma de nuestra raza, en el promisorio destino de nuestra especie, en el ave migratoria de Nieto y en el color azul del cielo. Creo en el hombre y en lo humano, y día a día me construyo. Y llegó el siglo XXI, el esperado siglo XXI. Quedaba atrás el fantástico siglo XX. Y entonces se me ocurrió escribir: en nuestro tiempo, testigos y protagonistas de un siglo extraordinario y contradictorio que terminó. En los albores de un milenio impredecible y fantástico, cuando el amor y la guerra deberán dirimir su pleito, protocolicemos en nuestros corazones nuestro ferviente optimismo histórico para que el hombre se encuentre con el hombre y nos decidamos, por fin, a pertenecer a una sola raza humana. Ya Ciro lo dijo con mi canto a la amistad. Y hablo y pienso en las máscaras, como aquel personaje de Gibran Jalil Brillane, de Gibran el Profeta, cuando habla de las máscaras, que una vez le robaron las máscaras y salió corriendo, gritando, buscando las máscaras. Llegó a la plaza del pueblo y alguien dijo: miren, es un loco. Y entonces él levantó su rostro para mirar al quien gritaba, y entonces sintió que por primera vez el sol besaba su rostro y ya no quiso tener más máscaras. Entonces hoy es un buen día realmente. Hoy es una noche para sonreír, para sentir la amistad tan querida pero tan olvidada, tan salvajemente escasa pero tan siempre bienvenida. Y entre amigos son posibles la humildad y el orgullo, pero por sobre todo la comprensión, porque al amigo le permitimos ver el alma despeinada y sin embargo continúa siendo amigo. Y al quitarnos las máscaras no se torna asustadizo, porque es amigo. En una de esas enfermedades de la infancia, con un sarampión, estuve recluido en la casa 15 días y coincidió con la Vuelta a Colombia, y entonces me volví experto en ciclismo, y allí nació mi admiración por un personaje que para mí es el deportista más grande que ha dado Colombia, que es Martín Emilio Cochise Rodríguez. La comunicación no podía ser verbal. Fue entonces cuando durante largos segundos, en un acto sublime de timidez y de arrojo, coloqué mi pequeña mano silenciosa sobre su espalda e inadvertidamente oficié un irrepetible grito y rito secreto. Así fue mi primer encuentro con Cochise.
yo vi una gente rodeando a alguien y era cochisa. La comunicación no podía ser verbal, entonces me metí entre la gente y yo le puse mi mano pequeña en la espalda y yo me repetía, este es Cochise Rodríguez. Ese fue el irrepetible rito secreto. No disponemos mucho tiempo. Y no puede faltar el homenaje a mi... Cuando mi papá cumplió 75 años, mis hermanos y yo pensamos, ¿qué le regalamos? Y entonces caímos en algo. Él se sentaba a escribir recuerdos, sin ánimo de libros. Y entonces dijimos, vamos a imprimirle los escritos y se los regalamos en forma de libro. Y ese fue el regalo. Y ese día pronuncié estas palabras. El libro se llama Cita en la Memoria. Qué alegría el nacimiento de las páginas del libro de papá, Cita en la Memoria. Páginas conmovedoras o deliciosas, enaltecedoras o testimoniales y profundamente aleccionadoras. Qué feliz momento en el que se precipitaron sobre el papel ansioso tantas vivencias primeras, tantos sueños, tantas ilusiones y la erupción del alma de la vida legataria ennobleciendo los orígenes. Qué privilegio el que Dios nos dio en vida de compartir este libro. Cuántas escenas se nos agolpan en el recuerdo haciendo turno para ser revividas, como las que se repiten incesantemente desde nuestra infancia, como testigo de su idílica comunión con los libros, que permanece tan fresca como el primer día. A través de ellos creció y hoy continúa navegando en el maravilloso océano del intelecto humano. Nuestro padre partió hace 5 años. Hay un personaje que para todos tenemos personajes importantes. Uno de esos personajes importantes para mí, que no fue un personaje, una institución, fue Comindustria, hoy Confandi en Palmito. Y yo tenía un programa radial y unos amigos, un programa radial que se llamaba La Palabra. Y entonces entre Comindustria y La Palabra organizábamos actividades culturales en la ciudad de Palmira. Entre ellas se nos ocurrió en el programa de radio convocar a un encuentro de declamadores. ¿Okay? Ese encuentro tuvo muy bien acogida y fue tanta la gente que se inscribió que tuvimos que hacer una selección. Entonces convocamos a los inscritos a que hiciéramos una audición. Entre ellos se presentó un señor que es Mario Lazo, Mariola. El señor era un trovador, un serenatero. Había caído en el alcoholismo y se había recuperado de él. Mariola se presentó en el escenario, éramos 15 personas más o menos, y empezó diciendo: Mariola, señoras y señores, es la hora que Mariola les cuente aquí su historia, porque siento que la muerte se aproxima a sellar para siempre su memoria. Y continuó Mariola contando su historia, toda la tragedia familiar que le ocasionó el alcoholismo, cómo gracias a Alcohólicos Anónimos se había recuperado. Lo aplaudimos, se sentó y se murió. Ese día fue el día de mayor rating del programa La Palabra. Entonces estas fueron las palabras que pronuncié ese día y que fue escuchado en el pelón. ¿Se imaginan? Fue la escena. Y Mariola nos contó su historia y la muerte se acercó y selló para siempre su memoria. Sí, Mariola murió en uno de esos acasos que el destino le tiene preparado a los hombres. Mariola empezó a morir cuando nos narró su historia. Se sentía grande, inmenso. Se sentía un hombre satisfecho de su propia vida. Mariola inició su encuentro con el infinito cuando empezó a contar su historia. Había reconstruido su desahuciada vida. De su tortuosa oscuridad se había levantado para alcanzar la magnanimidad del triunfador y la tranquilidad para esperarla a ella, la sentenciada muerte.
nos unió esa indefinible compañera que se llama poesía. Y ese instante en que nuestras almas gimieron unidas por la bendita poesía, bastó para comprender que ese cuerpo cansado albergaba un alma que amaba la vida sin temerle a la muerte. Qué bello es morir así. La vida terminó siendo con usted. Adiós, Mariola, usted se quedó con nosotros. 1980. Distancia no es distancia, es la distancia de la cercanía, y la cercanía es el aliento de la distancia. Ciro hablaba de Pablo Neruda. Pablo Neruda no quería a los notarios. ¿Por qué? Hace poco tuve que renovar la licencia de conducción, y entonces cuando me tocó el examen final que le hace a uno la doctora, una médica, ¿usted qué hace? ¿Usted qué profesión tiene? Abogado. ¿Y qué oficio tiene? ¿Qué desempeña? Notario. Y dice la señora, los notarios no deben existir. Entonces yo dije, ¿cómo le parece que a Pablo Neruda tampoco le gustaban los notarios? Porque Neruda, en un libro que se llama Walking Around, dice: sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado. Lo conoce. No sé qué imagen, qué idea tenían los notarios. Entonces yo le contesto a Pablo, le digo: Pablo, si alguna vez trataras de asustarme con un lirio, el mismo de Walking Around, créeme que no lo lograrías, porque desde que te conocí en una noche estrellada, cuando llegaste de tu casa de Isla Negra, los geranios no han dejado de estallar. Además, encontraríamos motivos de sonoras carcajadas. Bueno, y llegamos a Jaime Bejarano. Esta va a ser una noche de reconocimientos. Jaime Bejarano de El Palmirano Esencial. Era el director propietario de la emisora Armonía del Palmar. Y Jaime era una institución. Y en las tardes, 6 de la tarde, en todas las casas palmiranas, yo creo que Luis Alberto Materón, gran amigo que está aquí, lo sabe muy bien, los palmiranos, se escuchaba ecos de Palmira en la voz en la característica voz de Jaime Bejarano. Cuando estábamos terminando universidad, Jaime nos abrió las puertas de la emisora y tuvimos un programa de radio durante 6 años que se llamó La Palabra. Estas son unas palabras dedicadas a esa persona por la cual siento una profunda gratitud. Su voz se confundió con su gente y la gente hizo suya su voz. Amó entrañablemente su terruño y sabio fue al permear su patético espíritu. Los sonidos de las armonías del palmar acudían a susurrarle hazañas y desventuras. Escudriñaba el horizonte y lo nutría de colores y de esperanzas. Cantó con Nieto la gloria de su estirpe y la nobleza oriunda de la limpidez del alma. Desdeñó la blasonería. Orgulloso fue de su ser desnudo y fue de todos, como el verde del campo verde. Nos abrió ventanas con generosidad sin límite e hizo posible que la palabra llegara a muchos corazones con su música y su poesía. Dicen que aún en las tardes se escuchan los ecos de su voz invadiendo las salas de la casa de su Palmira. Este va a ser un recuento muy rápido de momentos, de hechos y de situaciones de mi vida. Quiero contar que en los primeros días, en la inocencia, nos inspiró la algarabía de las primeras letras, regalo de mamá, la magia de prontito Alcacelser,
la sublime y heroica presencia del bombero y la inefable beatitud de Marcelino Champagnat. Quiero contar que hubo un tiempo en que nos inspiró Cochise desde Anoeta, la fascinación del señor Spock desde las estrellas, el viaje a la luna de Julio Verne y la Navidad en la Apolo 8, la muchacha de abril, la niña morena Yahi, la Wedge y la de Neff también. Quiero contar que hubo otro tiempo en que nos inspiró Mercedes Sosa cuando tuvo la tierra, los goles de la fiera Cáceres, el lago de la Umbría, la serpentina de papel de periódico para cerrar en el municipal, y Pablo, por supuesto, desde Machu Picchu o en la Casa de las Flores en una noche estrellada. Quiero contar que en Frost Esquina soñamos y resoñamos, y que cuando llegó nuestro tiempo, las ondas hercianas de la palabra arribaron a muchos o a pocos corazones, ofreciendo su música o su poesía. Quiero contar que al cabo de esos tiempos, bajo el sol pleno de Río Negro, oímos una voz comprometiendo su vida en la lucha por devolverle al ser humano su sitio. Muchos la escuchamos, pero no lo suficientes. Después, no fue una sola voz, sino millones en un solo grito de despedida y de dolor en una brumosa mañana bogotana. Y en la tarde, la indiferencia gritó los goles de la selección. Quiero contar que desde el exilio aún escuchamos esos tiempos. En esos tiempos de Galán, la revista Nueva Frontera existía, y el gerente de la revista Nueva Frontera en el Valle era un gran amigo, Adolfo León Rengifo. Aquí está su tía. Amigo nuestro y director de la Casa de la Cultura. Una noche le presenté, intervine en la presentación de un libro de Adolfo León. Este poema, este escrito, esta protocolización es en honor a Adolfo León. Y aquí está la tía de Adolfo. Pero además, cuéntales qué pasó con Adolfo León Rengifo. Cuéntales un poquito de esa historia, porque hoy seguramente muchos no la saben. Así de pequeñito puedes entender. No, Adolfo León era un hombre comprometido con la democracia, comprometido con la cultura, y era director de la Casa de la Cultura de Palmira, y desafortunadamente la demencia que vivía y que vive el país resolvieron quitarlo. Para Adolfo León Rengifo, un libro de poemas no es solo un libro de poemas, es un poco la certeza de la esperanza o la ilusión detenida en las palabras. Es de pronto el principio y el fin, o la intuición de que algo se nos escapa. Es la heredad de la energía que ronda nuestra piel, anhelando que en sus surcos nazcan los colores para que envuelvan nuestros sueños. Un libro de poemas es un libro eterno en la profundidad del cosmos al ganar un gran partido. Un libro de poemas es semilla y es flor. Es la flor donde Adolfo León inventó sus días, sus palabras. Son los pétalos que nos comeremos todos los días hasta el final y que tendremos que esparcir para que otros nos imiten. El del compromiso. El ritual de Argollas. Argollas. Esta es una parte importante de la ceremonia que hacemos en los matrimonios civiles. No sin antes decirles que los matrimonios civiles son sagrados, porque la sacralización de los actos humanos no depende de la presencia de un ministro religioso. La sacralización de los actos humanos depende de la solemnidad interior que le demos a la génesis pura de donde proviene. Te entrego esta argolla como signo y símbolo de la unión que hoy fundamos ante Dios y ante la ley. Te la ofrezco como presencia de la energía de espíritu
que día a día debe fluir de nuestra esencia. Te la ofrezco para honrarte como ser único. En ella deposito mi fe y mi esperanza, mis alegrías y mis mañanas, mis noches y mis tristezas, mi tiempo y lo mejor de mí. Bueno, este libro, este escrito también obedece a esas épocas tristes. Aquí voy a hablar de Rodrigo Lara Unilla, de Adolfo León Rengifo, de Carlos Alfredo Cabal, de Juan Antonio, de Fernando Corrales y de Fabio Grisales. Primero fue Rodrigo y después siguieron otros: Adolfo León y Carlos Alfredo, Eliasir y Arturo, Juan Antonio y Julia, y Fernando y Fabio también. Y cuando siguió Luis Carlos, el nuevo sí, una nube confundió el azul y los campos verdes se extraviaron. Fue la noche de agosto en que la patria empezó a morir. Oh patria babélica. Que le puse discurso optimista, esto me lleva como a la política, yo no sé, lo escribí un día Pierre de todo lo que pasaba en el país. Si termino entonando políticamente, ¿me excusan? Sí. La conmiseración con la tragedia acaso logra fugacidad en la solidaridad colectiva. La distraída memoria colombiana disuelve sin recato en el diluvio del egoísmo el asomo repentino de una mueca. Los corazones valientes palpitan con la misma dispersidad del territorio del dolor y no alcanzan la erupción definitiva que ponga en su sitio la ignominia. Aún se escucha el grito comunero que persigue a los sordos con oídos. Todavía la cabeza del gran capitán cuelga en Guaduas, con la mirada fija en los hombres de hoy que se resisten a la grandeza. Bolívar siente inconclusa su tarea y Santander no logra que la libertad aparezca. Soacha no fue suficiente y el Mar Rojo simplemente es rojo. Entre tanto, los fabricantes de ilusiones continúan su sempiterna tarea de reproducir el engendro que crearon. Su infinita vanidad los proclamó voceros de otros y su estulticia no les deja sino esclavitud. Es la nueva esclavitud la que envilece para que se erijan como cargadores de sus abyectos victimarios, la que con un pedazo de pan envenenado satisface la hambruna nocturna a cambio de sus almas y sus hijos, la que enseña que la vida incumbe solo a los cantores y que están condenados a no vivirla, la que le gritó virtuosa a la cobardía para ensalzarla, la que invita a la cuna de los apetitos para repartirlos entre sus comensales, la que encumbra la felonía para que la aplaudan, la que impide que el amarillo y el azul les pertenezca, pero la esclavitud no siempre lo será, y la oscuridad tampoco. Ocurrirá cuando los corazones valientes se multipliquen y hayan arrojado a su sitio la ignominia. Será después de muchas lunas, cuando la tierra sea fértil, para que de ella surja el hombre. Será cuando el hombre sea humano. Ese mereció el título del libro, El invento de la esperanza. Dice así: prefirió la guerra a la paz, se decidió por el egoísmo y descubrió la generosidad. Cultivó el resentimiento y no sembró para cosechar. Combatió a la vida e hizo vencedora a la muerte. Y al final, cuando se sintió perdido, inventó la esperanza. Hoy, enloquecido, anda tras ella porque lo sorprendió la desesperanza. Pero aún así, la esperanza continúa siendo un buen invento.
Bueno, vamos, aquí estoy pasando por Mariela del Nilo. Ay, es amiga. ¿La conocí? Todo está bien. Conocí a Mariela del Nilo yo siendo muy joven cuando me aproximé a la Biblioteca Municipal de Palmira, una de esas viejas vitrinas que yo creo que nadie compraba un libro. En esas vitrinas. Y había un libro que se llama Pablo Cis Neruda. Y entonces, de Nino Gil Jaramillo. Y entonces me lo vendió Mariela del Nilo. Yo no sabía que ella era Mariela del Nilo. Ya cuando teníamos la palabra del programa, pues ya sabíamos que era Mariela del Nilo. Y le hicimos un homenaje. Un homenaje en donde cuando ella entró al recinto, fue recibida con flores. Cada persona le fue entregando una flor. Y cuando llegó al escenario, llegó obviamente cubierta de rosas. Y estas palabras son un intento de transcripción también de las palabras que pronuncié el día del entierro. Y Mariela del Nilo regresó a su nirvana azul, y el Señor gozoso la recibió, y los aplausos de luz el cosmos iluminó. Cuentan que estaban presentes Ricardo Nieto, Elías Martán, Alfonso Bonilla Nahar. También vieron a Julio César Arce, a Omar Carrejo, a Diego Calderón, a José Hugo Sandoval y tantos otros. Era el tiempo del grupo La Palabra. La música y las palabras, un presagiante crepúsculo nos invadía, las ganas de amar y ese deseo ferviente por acariciar la vida. Y una a una llegaron las flores, sus pétalos como rocío la cubrieron y nuestras ilusiones crecieron. Las palabras cantaron cuando su voz rozó el viento. El viento se detuvo, silenciosamente le susurró y la pudo acariciar. Entonces el mar con su verde azul concurrió y el alma de Marielita sonrió. Hoy, como en otro tiempo, levantaré mi mirada, hallaré el azul, beberé un poema y brindaré por usted, Mariela del Nilo, poeta de mi tierra. Ustedes que saben de música, ¿qué tienen de común en un rincón del alma a mis amigos y la canción llamada Los Americanos? ¿Qué tiene de común esas tres canciones? ¿Saben qué tienen de común? El autor, Alberto Cortés. Es admirable ver la versatilidad de Cortés. Una persona que es capaz de escribir en un rincón del alma y al mismo tiempo se burla de los gringos con los americanos. Yo no sabía, yo lo descubrí a través del tiempo. Y entonces mi admiración por Alberto Cortés creció. Aquí está mi hermano. Fuimos a un concierto de Alberto Cortés, el último concierto que dio en Cali en el 2011. Y al final, como siempre, se compran los discos. Ese día estaba vendiendo el disco del Grammy, y entonces fuimos. Estábamos en la cola cuando de pronto el señor del Maní, la cola fue larguísima. El señor Cortés no va a cantar, el señor Cortés no va a cantar, el señor Cortés no va a cantar. ¿Cómo así? Y nadie decía nada. Después el señor Cortés va a cantar, el señor Cortés va a cantar, el señor Cortés va a cantar. Abrieron las puertas del teatro muy tarde y efectivamente salió Alberto Cortés, muy pesado, muy gordo, con dos personas que lo llevaban. Y él aquí, con un espadrapo de un accidente que había tenido una hora antes en el mismo teatro. Él contó que estaba ensayando en el piano, se fue de bruces y se rompió 10 puntos aquí. Entonces imagínense lo conmovido que estábamos. Y además de eso, ese fue el año en que asesinaron a Facundo Cabral. Ustedes recuerdan ese concierto maravilloso de lo Cortés no quita lo Cabral. Entonces se asociaba la presencia de Cortés con Cabral en homenaje.
Y entonces él dijo, voy a cantar sentado y me excusan, listo maestro. Y el concierto fue memorable, emocionante. Y si quieren reírse un poquito, el señor estaba cantando, las patas de la silla eran en forma de trípode, pero nosotros desde acá veíamos que se estaba despaturrando la silla. Entonces, aguantando, él cantando. Entonces, alguien gritó, ¡la silla! Él terminó de cantar y fueron a ver, y es que la silla era así. ¿No? En la siguiente canción fue peor. Ahí sí lloramos, porque estaba cantando y cual Lucho Herrera en la épica carrera en el Tour de Francia comenzó a sangrar Alberto Cortés. Y entonces cantaba y le sangraba la cara. Ustedes se imaginan eso. Entonces al final, pues el maestro que nos firmara el disco, no, el maestro no va a firmar nada, tiene mucho dolor de cabeza, Entonces me acordé que un amigo mío, a quien quise mucho, y él también me quiso, era amigo de Alberto Cortés. Entonces le dijimos al asistente argentino, dígale que somos amigos de Álvaro Bejarano. Y usted lo conoce. Y entonces apenas le dijeron que amigos de Álvaro Bejarano, que sigan. Y entraron. Confieso que yo nunca me había emocionado tanto. ¿Y estaba Clarita Sabastia allí? No, ya había fallecido. Ya había fallecido. Y entonces yo le tomaba esas manotas a Cortés, grandote, y le decía, es un honor conocerlo, es un honor conocerlo. Bueno, entonces, fruto de esa experiencia, ¿cómo es que dice el cantante? Casi, ¿qué? Bueno, tercer tipo, yo no sé, escribí esto. Ah, bueno, otro comentario. Hay un poema muy conocido de Miguel Hernández, que lo canta Serrat, que dice, que nació para la vida, nació para el amor, nació para la muerte. ¿Sí? Llegó con 3 heridas, para la vida. Entonces, escribí esto. Llegó con una herida, la de Cortés. Respiramos por su herida y su sangre fue la de la vida. Lloramos por su herida y cada palabra cantada fue para la vida. No llegó con 3 heridas como Miguel Hernández, llegó con una herida como Cortés. Maestro, así fue en el 43, cuando el municipal lloró con Pablo Neruda. Esta noche usted nos revolcó el alma, es un honor conocerlo, le dije. Entonces su sonrisa apareció para emprender el vuelo. Saludos a Álvaro, me dijo, y se fue con 2 heridas, la de Facundo, la de Cortés. Mi bestia es buena, noble y solidaria. Aparece para evitar mi muerte y prolongar el invento de la esperanza. Mi bestia emite alaridos sonoros y musicalidades de esperanza. Por si las dudas, hablo de la bestia que me habita. Labios que justifiquen la palabra beso. Besos inventados o para inventar. Besos navegantes atrapados en los dientes de Neptuno. Besos humedecidos por la saliva del océano. Besos exultantes que perdieron su memoria. Besos arrastrados por las olas que se niegan a morir. Boca sin labios. Cementerio de besos convertidos en arena. Prestamista de palabras se llama. Era yo estudiante, tenía 17 años, en la Universidad de los Andes. Y esa fue la época en que hubo el primer y único paro en la Universidad de los Andes. Y entonces hubo un concierto en los Andes, un concierto maravilloso que nos acabó de dañar el cerebro.
y precipitó pues la furia estudiantil con policía y toda esa cosa. Ese personaje es Piero. Conocí a Piero en el año 72. Entonces resolví cogerle y robarle unas palabras a Piero para hacer este cóctel. Ustedes van a entenderlo, creo. Hoy quiero leerles este delicioso cóctel de palabras prestadas para decirles que una vez tomamos un café con Piero en Liandes y que con la mañana a cuestas caminamos con Pedro Nadie, con Pedro de la guitarra, y éramos dos Pedros, él y yo. Éramos Pedro y Pedro, y también yo tenía mi Juana, y sentíamos el mar puro como la tierra. Y esa mañana, a los 17, en las escalinatas de Uniandes, empezamos a sentir cómo se nos van los años y a crecer para después ser la gente. Entonces fuimos testigos perplejos y entusiastas de las cosas que pasan. Esa noche, masticando chicle, como los americanos, bajamos custodiados y emocionados hacia la bola. Fue cuando recibí el aire de los labios que son las palabras y aprendí a amarlas para vivirlas. Debo decirles que mi viejo partió reconciliado con Piero y que aún no he robado el último clavel. Y ahora, como desde los 17, continúo presenciando cómo se van los años y cómo se arruga la piel de nuestros seres queridos. Te beso como mi primer beso. Te beso como mi primer beso. Te beso como mi último beso, con la inocencia del primero y la pasión agónica del segundo. Este lo escribí a los pocos minutos, al ratico en que nos anunciaron por televisión, recuerdo, en la muerte de Gabo, que es a la que se refirió Ciro. Y escribí lo siguiente: cuando un pensador y alimentador de sueños de la dimensión planetaria de García Márquez, quien una vez en Estocolmo invitó a la humanidad a brindar por la poesía como la única prueba concreta de la existencia del hombre, se va, conmociona el alma, no por el que se va, sino por los que quedamos, congéneres mal o bien pensados, luchando por ser humanos. Si me extingo, no desapareceré. Si desaparezco, no me extinguiré. Permaneceré en forma de palabra, como vocal, sin movimiento de labios. Aquí está, tal vez, no sé si hay alguien de Champañá, pero aquí está un amigo mío muy querido. Estudió en el Champañá. De Palmira. Ustedes saben que los maristas impulsaban mucho el basquetbol. Y entonces las canchas eran múltiples y uno llevaba su baloncito Spalding o mi casa, y cuando el balón llegaba a la cancha de bachillerato, pateaban el balón y lo pasaban de un lado al otro, y uno corría por el baloncito para que alguien se apiadara y se lo entregara. Quizás aparezca el mágico túnel del tiempo, permitiéndonos escuchar el sonido de la añorada campana, convocando a los niños a la algarabía del recreo, o su ceremonial llamado de regreso a clase, y en solitarios corredores el eco del temido libre de la pelota que voló de lado a lado del patio ante la desesperada impotencia de su pequeño dueño.
O quizás aparezca en el cinematográfico recuerdo aquel caballito de carrusel con un niño emocionalmente ácido a él, acompañado del olor a música de feria. O tal vez se presente ante nuestros ojos aquella lejana y misteriosa noche en que por el cielo iba la luna por un niño de la mano, negándonos todavía a aceptar nada distinto, porque aún el aire la vela vela, el aire la vela vela, como decía Federico. La flor de la esperanza. Escribió una noche un poema con olor a la flor de la esperanza. El cantor despertó de su silencio cuando descubrió la estrella de su alma anochecida. Ojos tristes bautizados con su nombre navegaron en el mar de sus sentidos. Del océano enloquecido emergió sin saberlo la furia irrefrenable de su amor comprometido. Frente a sus brazos sin abrazos, a sus labios no besados y a su cuerpo incólume, abrazó su nueva vida y la convocó inaplazable para vivirla. Vuela, vuela, mariposa sin vuelo. Dedicado a mi maestro, amigo y profesor de tenis. Se puede brindar por tantos motivos, siempre y cuando el alma los invente. Se puede brindar por un nuevo día, con la mañana de sábado incluida. Se puede brindar por miradas que se entrecruzan en ajenos territorios. Se puede brindar por un saludo cómplice en espera de otro que reafirme su ilusión. Se puede brindar por el qué lindo de una bola en un partido de domingo. Se puede brindar por una caricia que no es otra cosa que un dulce golpe de revés a una feminizada bola de tenis. Volveréis a casa bajo arcos triunfales, le prometió Napoleón Bonaparte a sus ejércitos victoriosos, y entonces ordenó construir el Arco de Triunfo de París. 200 años después, en el atardecer del domingo 28 de julio de 2019, un hijo de Colombia, galopando en su mítico caballo amarillo, entra a París para que el arco triunfal de Napoleón sea testigo de la gloriosa hazaña de su raza. Bueno, yo creo que voy a terminar con dos. Este se llama el cuánto. La vida es un cuánto. Cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa por hacer, cuánta cosa que no hacemos. ¿El cuánto? Cuánto aprendizaje, cuántos miedos por delatar, cuánto más por aprender, cuánto egoísmo por reprender, cuánta caricia en el tacto, cuánto tacto en la caricia, cuánta risa al viento, cuánto viento sin sonrisa, cuánta piel escrita, cuánta piel sin escritura, cuánta ternura en el alma, cuánta alma sin ternura, cuántos mares sin navegar, cuántas islas negras sin visitar, cuánta canción escuchada, cuánta música sin danzar, cuánta palabra en el aliento, cuánto aliento en la palabra, cuánta memoria olfativa, cuánto olfato sin memoria, cuántos ojos humedecidos, cuánta mirada por humedecer, cuánta piel consentida, cuánto consentimiento sin piel, cuánta cópula consumida, cuánta cópula para renacer, cuánta alegría otorgada, cuánta tristeza con alegría, cuánta vida vivida, cuánta vida por vivir, cuánta esperanza inventada, cuánta esperanza por inventar, cuánto tiempo en el amor,
cuánto amor sintieron. El desideratum, que todavía no he terminado, es el que supuestamente deben leer cuando yo ya no esté. Cuando, oh, tranquilos, cuando me quede la palabra como vocal, sin movimiento de labios. No, estén tranquilos. Declaro y me declaro militante del humanismo humano, y no me interesa todo aquello que pretenda conjugar en diferentes modos y tiempos el insistente egocentrismo del hombre que lo conduce a empobrecer su espíritu. Me reconozco en Morán, Edgar Morán, cuando piensa que vivimos nuestra prehistoria espiritual y que es imperativo encontrarle la humanidad a la humanidad. Será cuando descubramos lo humano de lo humano y nuestro nivel de conciencia espiritual haga innecesarias las religiones. Por ahora, recurramos al invento de la esperanza para creer que la evolución, a partir de la esencia de nuestra condición cósmica, planetaria y humana, es posible. A los que conozco y me conocen, a los que conozco y no me conocen, a los que me conocen y no conozco, a los que se asustan con una flor y a los que no se asustan, a ustedes que están aquí, con quien he conversado y los he sentido en mi historia, les quiero decir, a la manera del filósofo Vulcano, larga vida y prosperidad. Desde mi corazón invoco y protocolizo en el crepusculario de mis días terrestres la luminosa palabra gracias. Bueno, ahora sí brindemos. Bueno, agradecemos al escritor Pedro José Barreto el estar aquí con nosotros. Me pareció fantástica su presentación por muchas razones. Es una historia contada como que si no la quisiera contar, pero es una historia que tiene un vuelo impresionante. Yo estuve allí en cada sitio de los que él habla y yo creo que ustedes también. Gracias, Pedro José, por tan bello recital. Gracias a ustedes por su presencia. La Fundación de Poetas Vallecaucanos comienza con esta lectura a celebrar sus 25 años. Estaremos celebrándolo en pleno en mayo 13, mayo 14. Nombraremos 3 miembros de honor de la Fundación de Poetas Vallecaucanos que estarán en un nuevo pendón. Ya les contaremos quiénes son las personas y los poetas, los escritores que van a estar con nosotros. Quiero contarles que en marzo estará el grupo literario Palabreo celebrando sus 15 años. La Fundación de Poetas Vallecaucanos los invita a todos ustedes para que los acompañemos y estamos felices de tenerlos con nosotros. Les deseamos una feliz noche y los invitamos a compartir una copa de vino en honor de Pedro José.